El hombre de negro, por Carlos López Valledor. Camael lo despertó en su cámara de hibernación. No necesitó decirle nada a su compañero para que éste entendiese el motivo. Había una misión. Pudo leerlo en su mente de forma instantánea. Los superiores habían sido vistos transportando materiales peligrosos y el principal testigo estaba indagando demasiado. Había un protocolo a realizar por parte de los vigilantes, una forma eficaz de evitar la siempre peligrosa curiosidad de la humanidad. En otros tiempos, hacía milenios, otros vigilantes se habían rebelado, se habían mezclado entre los humanos y les habían otorgado poderes demasiado pronto. Incluso habían cometido la transgresión de tener descendencia híbrida directa. La rebelión había sido fruto de lo imperfecto del método en aquellos primeros tiempos. Los superiores habían cometido errores entonces, errores que no volverían a cometerse, puesto que los protocolos aseguraban su lealtad. En tan solo 30 años, su superior Camael lo había despertado 10 veces. Era un ritmo inusualmente rápido, pero es que la humanidad también estaba progresando tecnológicamente, a un ritmo inusitadamente acelerado. Hacía apenas 20 años que Estados Unidos había demostrado poseer el poder para destruir ciudades con el lanzamiento de la bomba atómica. Y cada vez que Gesediel despertaba de la hibernación, desde entonces recordaba a los rebeldes, a otros como él que habían escapado de sus obligaciones, que se habían paseado por la tierra como dioses en tiempos inmemoriales. Gesediel trató de sacudirse aquellos pensamientos. Aquello no podía volver a ocurrir. Los superiores se habían encargado bien de ello, y, en los tiempos en los que había sido creado, los protocolos aseguraban una garantía absoluta de lealtad y eficacia. Además, su unión telepática con el superior Camael hacía que éste supiera instantáneamente todo lo que estaba pensando y viceversa. Aquello no era propio de él, de un híbrido, de un vigilante, aunque no podía estar totalmente seguro de que estos últimos pensamientos fueran productos originales de su psique o inducidos por un superior. Camael trató de serenar su mente con la información de la misión mientras subían al transporte. Allí, otros híbridos les dieron sus ropajes humanos, pulcros, los más acordes a la época posible, anodinos para hacer su apariencia una difícilmente identificable. En la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, en los Estados Unidos de América, un trabajador marítimo llamado Harold Dasmalkian, junto a su hijo adolescente y otros 2 trabajadores de menor rango, habían visto transportes de los superiores, y lo que era mucho peor, fueron testigos de la descarga de materiales de desecho de uno de esos transportes, con tan mala fortuna que algunos de esos fragmentos habían matado a su mascota, un perro, y a su hijo adolescente, de nombre Charles. La forma de actuar sería la siguiente. En cuanto llegaran a Tacoma, la organización les daría acceso a un coche. Harold Dasmalkian ya había sido advertido por teléfono de que esta misma mañana, a las 9 horas locales, para ser más precisos, se entrevistaría con alguien importante, a quien estaba obligado a escuchar. Camael estaría esperando en la cafetería Wendy's, cita en el número 25 de la calle Lincoln. Gesediel lo recogería con el coche a eso de las 8:40 en su vivienda, en el número 7 de Parker House. Una vez que Camael advirtiera y amenazara a Harold Dasmalkian sobre las consecuencias de seguir investigando o de, siquiera, seguir hablando del incidente, subiría al coche y ambos desaparecerían siguiendo el método habitual.
Los superiores y toda la organización contaban con ellos. Eran los especialistas en tratar directamente con los humanos, algo que no era precisamente sencillo para entidades de su naturaleza. Como muestra de sus errores pasados, se encontraba el problema del valle inquietante, generado en la humanidad. Un problema que les había costado subsanar siglos y milenios de aprendizaje continuo. Harold escuchó el timbre y tardó escasos segundos en abrir la puerta. Allí se encontró con un hombre alto y ciertamente extraño. Estaba vestido de forma clásica y un tanto anticuada, con traje negro, camisa blanca y corbata negra. Llevaba guantes de piel igualmente negros y un sombrero a juego. Sus ojos estaban ocultos tras unas anticuadas gafas de sol, pero lo más raro del tipo era la palidez extrema de su piel y su carencia absoluta de vello corporal. Aquel hombre parecía tratar de esconder una calvicie total bajo su sombrero y ni siquiera tenía cejas. Harold se puso la gabardina y cerró la puerta tras de sí. El extraño no necesitaba hablar en absoluto para que él supiera lo que quería. Aquella compenetración iba mucho más allá de eso, pues le resultaba imposible resistirse a su voluntad, aunque no de una manera invasiva. Era más bien como si su mente y su cuerpo se sintonizaran por completo con la voluntad del hombre vestido de negro. Subió al coche por una de las puertas traseras, un coche sin matrícula y del mismo color que el traje de quien había llamado su timbre esa misma mañana. El extraño entró al vehículo por el lugar del conductor. Circularon por la ciudad durante 20 minutos y luego el hombre de negro aparcó el negro vehículo en la acera al otro lado de Wendy's. Allí, sentado y bien visible en el centro de la cristalera de la cafetería, había otro hombre, idéntico en aspecto y vestimenta al tipo que había conducido el coche hasta el lugar. Harold salió del vehículo, cruzó la calle y entró en la cafetería. El hombre de negro, que le esperaba allí, llevaba aún el sombrero colocado sobre su calva cabeza, pero no llevaba gafas de sol puestas, lo que permitió que pudiera ver unos ojos grises que apenas parecían tener vida y lo que terminaba por hacer de aquel rostro una rareza que costaba catalogar como humana. «Buenos días, señor Dastmalchian», dijo el tipo que le esperaba tomando un café. Al lado del platillo de la taza reposaba un plato de postre con los restos de una tarta que, presumiblemente, se había comido. «Sabemos lo que ha visto. Quiero que sepa que todo lo que vio es real. No alucinó. Aquellos extraños vehículos voladores, y buena prueba de ello ha sido el fallecimiento de su hijo y de su mascota. Hemos venido para informarle que debe abandonar cualquier investigación, por su propio bien y por el bien de los seres queridos que aún le quedan. Lo más prudente es que se olvide de todo el asunto, o de lo contrario, nos veremos obligados a volver a actuar. Esta es nuestra primera y última advertencia al respecto. Si tenemos alguna noticia de que sigue indagando, no puede ser». El hombre de negro, que había comido un trozo de tarta pero que apenas había probado su café, se detuvo de repente y dirigió rápidamente su rostro a la calle para observar algo a través de la diáfana cristalera. Harold siguió la mirada del hombre y vio como el negro vehículo que le había llevado hasta allí arrancaba y se iba. Acto seguido, el tipo extraño, ignorándolo por completo y con calculada parsimonia, se puso las gafas de sol, se levantó y se dirigió a la barra para hablar con la camarera. «Deme la escopeta que esconden en la cocina», dijo el hombre de negro. Fue entonces como si hubiera salido de un trance. Harold se dio cuenta de que allí no había nadie más. No había otros clientes, y eso, que era una de las horas puntas de la cafetería. Todo lo que estaba ocurriendo aquella mañana se encontraba en las antípodas de lo que debería ser normal.
Gesediel arrancó el coche. Entre la pequeña multitud de personas que estaban caminando por la calle a aquellas horas, su mente detectó a alguien que le era de utilidad. Michael Sheringham, un simple matón, perteneciente a una red de contrabando que exportaba e importaba tabaco ilegal, entre otras cosas, desde la vecina Canadá. El vigilante condujo un centenar de metros hasta que frenó en seco el vehículo al encontrarse cercano al tal Sheringham. Gesediel salió del coche y caminó sin prisa, pero sin pausa, para encontrarse de frente con el contrabandista. No necesitaba al humano en sí, solo el arma que tenía escondida. «¡Dame tu pistola!», fue todo lo que necesitó decir. Ante la presión mental de Gesediel, Michael solo pudo pestañear un par de veces antes de meter su mano en la parte trasera de su pantalón y ofrecerle el arma que se le había requerido. Gesediel observó la Browning semiautomática que tenía ante sí, sacó el cargador y comprobó que tenía balas para volver a introducirlo. Amartilló el arma y volvió a entrar en el coche. Harold observó al hombre de negro de pie, estático, en medio de la cafetería, con la escopeta preparada para disparar y apuntando a la entrada. No pronunció palabra alguna. Era como si los ignorara por completo, tanto la camarera como a él mismo, como si fueran seres inferiores que no necesitaban saber nada de lo que estaba ocurriendo realmente. De repente, la puerta de la calle se abrió sola, pero nada ni nadie la atravesó. Solo se quedó así, abierta de par en par, como si una fuerza invisible la hubiera abierto y la mantuviera sujeta. El hombre de negro, como si supiera de antemano qué estaba sucediendo, no disparó. No se movió ni un milímetro. Tras un tenso segundo, se escuchó una voz desde fuera que le hablaba directamente a él. «Harold, sé que está usted ahí dentro. Sé quién sostiene la escopeta. Ni siquiera se le ha presentado. Y sé lo que le ha dicho. No puedo devolverle la vida a su hijo, pero puedo darle sentido a su muerte. Si usted quiere, puedo decirle...» «¡Basta!», interrumpió aquel que sostenía estoicamente la escopeta, evidentemente enfadado. Esto produjo el inmediato y extraño silencio de quien estaba fuera. A Harold se le pasó por la mente tirarle un taburete al hombre de negro, ayudar al otro que le había hablado. Quería respuestas, y era más que seguro que aquel tipo raro, inhumano, pálido, calvo y vestido de negro, que sostenía una escopeta dentro de la cafetería, no estaba dispuesto a dárselas. Pero un segundo después, aquel tipo giró su cabeza para mirarle detrás de sus opacas gafas de sol. Harold pudo oír en su mente un «no», que lo paralizó por completo y anuló aquel curso de pensamientos suyos. En esos mismos instantes, una rápida sombra cruzó la puerta y disparó al hombre de negro. Harold pudo ver cómo 2 balas se detenían a escasos centímetros de quien estaba mirando tras las gafas de sol. Este pareció girarse con dificultad y, como si una fuerza invisible se lo impidiera, parecía tratar de apretar el gatillo de la escopeta sin éxito. Allí, en el umbral de la puerta de entrada, estaba otro hombre de negro. Era quien había conducido el coche sin matrícula y era casi idéntico al que sostenía la escopeta. Aunque Harold pudo distinguir ahora sutiles diferencias entre los rasgos de ambos rostros. Sostenía una pistola semiautomática, la misma que había disparado las balas que quedaron suspendidas delante de quien sostenía la escopeta. El de la pistola también estaba luchando contra su cuerpo, como si tuviera las mismas dificultades que su rival para actuar con libertad, como si algo invisible le impidiera moverse de forma normal. Harold recordó la orden mental del hombre de negro que sostenía la escopeta. Aquel «no» aún resonaba en su mente como una imposición, como una losa inamovible que paralizaba todo su cuerpo e incluso su capacidad de pensamiento libre. Se dio cuenta de que estaba condicionado
y de que debía hacer algo para liberarse. Se obligó entonces a recordar a su hijo adolescente. Charles aún tenía toda la vida por delante, y un desgraciado accidente que ni siquiera podía explicar se lo había quitado todo: su juventud, sus ansias de ver el mundo, su futuro. Debía actuar, debía obtener respuestas, necesitaba esas respuestas. No era posible que nadie tuviera la responsabilidad, que nadie fuera a explicarle absolutamente nada. Ni siquiera iba a obtener una disculpa. Habían matado a su hijo, a su jovencísimo hijo. Moverse y pensar al mismo tiempo se había convertido en el ejercicio más pesado y duro que Harold Ashmalkian había hecho en su vida. Gritó como expresión absoluta de desesperación y rabia. Gritó para sacudirse aquella intromisión mental que le obligaba a la inacción, y con el grito pareció obtener la libertad suficiente como para moverse de forma momentánea y levantar uno de los taburetes situados en la barra. Taburete que descargó de inmediato sobre la espalda de quien sostenía la escopeta. Todo ocurrió con extrema celeridad. Las balas suspendidas en el aire cayeron al suelo con un característico repiqueteo metálico, y el extraño conductor vestido de negro volvió a disparar un par de veces. Quien sostenía la escopeta cayó al suelo entonces, totalmente inerte. Harold, extenuado por el esfuerzo mental, jadeaba en cuclillas, luchando por permanecer de pie, mientras observaba el cadáver del hombre de negro. Pudo ver de nuevo sus fríos ojos grises, inexpresivos e inhumanos, ya que las gafas habían salido despedidas de su rostro. De un lado de la frente surgía un líquido negruzco y espeso que manchaba en un charco creciente el blanco suelo de la cafetería. El hombre de negro, el conductor que sostenía la pistola semiautomática, parecía aún más cansado que el propio Harold. Se desplomó en el suelo con un gemido y, mientras jadeaba, se quitó las gafas de sol con un gesto torpe de la mano. «Ahora vas a empezar a darme las respuestas que necesito», le dijo. El hombre de negro, que aún vivía, temblaba y luchó por levantarse del suelo hasta que lo logró. Sí, el tiempo corre en nuestra contra. La organización ya está enterada de lo que ha ocurrido y vendrán muy pronto para eliminarme, dijo entre jadeos. Pero antes, debe saber que, si le cuento, aunque solo sea un poco de todo lo que a mí me deja saber, corre usted el mismo riesgo que yo. Es muy probable que lo maten, o que le hagan desaparecer para alimentar sus continuos experimentos sobre los seres humanos. Aún está a tiempo de salir de aquí, como si no hubiera ocurrido nada, y olvidarse de todo este asunto. ¿Olvidarme? Han matado a mi hijo. No, necesito saber por qué, contestó Harold. Muy bien. Sentémonos. ¿Y qué hay de mí y de mi marido?, le preguntó la camarera junto a un hombre obeso que por fin había salido de la cocina. Ah, señor y señora Parris, lo mejor es que se vayan a casa. Wendy, tómense el resto del día libre y traten de olvidarse de todo lo sucedido. No se preocupen por la cafetería. Mañana la encontrarán cerrada, tal y como ustedes mismos la hubieran cerrado. Eso sí, no vuelvan a mencionar este asunto, o de lo contrario, otros 2 hombres con mi aspecto vendrán para hablar con ustedes y amenazarlos con consecuencias. Los propietarios del establecimiento salieron abrazados de su cafetería, no sin antes esquivar el raro cadáver del suelo. El hombre de negro se sentó exactamente donde se había sentado el otro, aquel a quien él mismo había asesinado. Invitó a Harold Ashmalkian a sentarse enfrente suyo con un gesto, y acto seguido miró la taza de café, la levantó observándola como un raro objeto que jamás hubiera visto. Se llevó entonces la taza a los labios y se bebió el café de un solo trago. ¿Y bien?,
preguntó Harold tras unos segundos de incómodo silencio. ¿Qué es lo que debo saber? ¿Quién mató a mi hijo? ¿Qué estaban haciendo aquellos platillos volantes? Sospecho que se trató de un terrible accidente, porque se han tomado muchas molestias para intentar que cierre el pico y que no siga indagando. No sé muy bien por dónde empezar. Hasta presentarme es algo complicado. Antes de nada, debes saber que es todo muy complejo de explicar. Muy difícil de creer y muy difícil de asimilar para un ser de este mundo. Y sin embargo, es todo muy real. Si me pregunta en concreto por lo que hacían los vehículos voladores que les tiraron desechos, desconozco por completo los detalles. Pero eso no es tan importante como saber quiénes son, de dónde vienen y lo que quieren realmente. Existen otros mundos, señor Dastmalchian, y no me estoy refiriendo a alienígenas o a civilizaciones extraterrestres. Esa es otra de las mentiras que ellos han esparcido a través de las culturas humanas para cubrir sus verdaderas identidades. Imagínese que este mundo en el que vive fuera una hoja de papel, y no me refiero solamente al planeta Tierra. Me estoy refiriendo a todo el universo en el que estamos, las estrellas, las galaxias, todos los demás planetas y sus soles, los agujeros negros, todo lo que existe aquí, comprimido en una simple hoja de papel. Por encima y por debajo de esta hoja de papel existen otras, universos diferentes, con otras reglas, con formas de vida que ni usted ni yo podemos sospechar siquiera. Imagina ahora que tiene las herramientas necesarias para escribir en esa hoja de papel y que cada cosa que escriba se convertirá automáticamente en realidad en este universo. Ese es el nivel de poder de los superiores. Los llamamos así, superiores, porque realmente vienen de un mundo superior, en concreto de un mundo que está 20 veces por encima de este. Eso les otorga poderes y capacidades inconcebibles para este universo. Antiguamente, ellos mismos se hicieron llamar los hijos del cielo por diferentes culturas, Anunnakis, Elohim, dioses, en definitiva. Yo los conozco como usted, con los muchos disfraces que usan para visitar este universo tan limitado y que se han popularizado en su cultura recientemente. Seres de baja estatura o tremendamente altos, grises, verdes o cubiertos por extrañas armaduras y ropajes, con cabezas enormes, cuellos largos y estrechos, sin narices y con ojos desproporcionadamente grandes, almendrados y sin pupilas, vigilan este mundo desde su misma existencia, y ustedes, los humanos, han sido intervenidos por ellos de muchas formas y en muchas fases distintas. No podemos medirlos con nuestras reglas, porque ni siquiera obedecen enteramente a ellas, como tampoco podemos entender exactamente qué pretenden, porque están mucho más allá de toda comprensión. Yo mismo no estoy hecho enteramente como un humano, y por ello logro desafiar e incluso contradecir muchas de las leyes fundamentales de este universo. Creo que ese es el secreto, que no he nacido, sino que me han creado. Ha podido experimentar que poseo capacidades y poderes muy por encima de la especie humana, y sin embargo, tengo una gran parte de humano, puesto que como enviado que soy, debo poder moverme con cierta normalidad entre sus culturas, puesto que como enviado que soy, debo poder moverme con cierta normalidad entre vuestras culturas. Entre nosotros nos conocemos como híbridos, criaturas que no son exactamente de este mundo, ni de uno superior, sino una mezcla, una hibridación. Antiguamente hubo otros como yo, y con otras apariencias y aptitudes, seres con escamas, más parecidos a reptiles o peces, e incluso criaturas que tuvieron el poder pleno para mezclarse entre sus culturas y hacerse llamar dioses. Hoy nos llamarían ángeles,
aunque nosotros preferimos el término vigilantes. He ahí el cómo y el porqué del nombre que me pusieron. Gesediel, un ángel menor, puesto que solo soy un subordinado. Bueno, lo fui. Ahora solo soy un rebelde, y pronto me harán pagar por ello. No sé si creerle, interrumpió Harold. Ciertamente, lo que me ha contado no tiene ningún sentido para mí, pero lo que he visto y lo que he vivido durante estos últimos días, nada de esto puede tener una explicación normal. Ya están aquí, señor Dastmalchian, dijo por fin Gesediel. No puede hacerse una idea del placer y de la liberación que ha sido para mí poder contarle todo esto. Espero que no le maten y, aunque no pueda recordarme, que logre vivir una vida plena y feliz como la que a mí me negaron. Adiós. Una vez dicho esto, Gesediel cerró aquellos ojos grises e inhumanos, sonrió y su cuerpo se desplomó con todo su peso sobre el asiento. Una línea de líquido negro y espeso surgió por sus fosas nasales y corrió hasta detenerse en la comisura de los labios. Un grupo de 4 hombres de negro, vestidos idénticamente a como estaba vestido Gesediel y el otro tipo muerto del suelo, entraron con parsimonia y sorprendente coordinación en la cafetería. Harold Dastmalchian despertó bien temprano aquella mañana, como si fuera un jueves más, o tal vez no fuera un jueves más. Observó las fotografías que tenía por casa. Allí estaban su mujer y su hijo mayor, George, quien estaba en la universidad, en Seattle. Guardadas en los cajones había otras fotografías, instantáneas de mascotas fallecidas que el matrimonio había tenido hacía mucho tiempo. ¿Seguro que solo tenía un hijo? Miró la correa del perro colgada al lado de la puerta de la calle. No tenía un perro. Salió al aire frío de la mañana en dirección al trabajo. Trató de sacudirse de la mente aquella extraña sensación, aquellos raros pensamientos que le decían que algo iba mal. Algo en su fuero interno le decía que tenía otro hijo, un hijo adolescente, cuyo nombre no recordaba. ¿No tenía también un perro? Levantó la vista al cielo para observar las nubes, siempre tan espesas en Tacoma, y trató de convencerse de que ese iba a ser un día normal.